Remontada de Hamilton y Leclerc en Imola. Esto para darle un poco de alegría a los tifosi que fueron al Gran Premio de la Emilia-Romagna. Pero ¿por qué chingados el auto es tan diferente en quali a la carrera? Aquí te lo cuento. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Tu Fórmula? Les saluda, como siempre, para hablar de Ferrari de este lado de su pantalla, su servidor, amigo y bulto de confianza, su amigo Cristian Can. Primera carrera en Europa. Se fue el primer fin de semana de 3 seguidos que tendremos en este 2025 en la Fórmula 1. Se corrió en Imola, un circuito que además se llama Dino y Enzo Ferrari, en suelo italiano, por lo que entonces los tifosi evidentemente se iban a hacer presentes. Ferrari corriendo prácticamente también en casa, si bien es cierto, por excelencia de Ferrari es en Monza. También allá en la Emilia-Romagna, pues es territorio, insisto, de la bota itálica, así que evidentemente había mucha afición de Ferrari y se tenían muchas expectativas, además con algunas mejoras que se traían, que ahora las vamos a platicar. Antes de seguir con el video, quiero resaltar, por supuesto, a la afición Ferrari. Por Dios, tenemos a la mejor afición de la Fórmula 1 de lejos, el ambiente que veíamos en las pantallas, la gente vestida de rojo, con la super bandera. La verdad es que la pasión tifosi, no importa cómo esté el equipo, yo siempre la voy a aplaudir. Es una pasión, es un estilo de vida ser tifosi. Por cierto, también le mando un gran saludo a buen amigo Chef Gabo y a los amigos, nuestros amigos de Escudería Ferrari Club México. Recuerden que pueden inscribirse para justamente los aficionados tifosi mexicanos que quieran vivir su pasión y compartirla con otros aficionados ferraristas. Recuerden también que tenemos un 15% de descuento si van y les dicen que son parte de la comunidad de Tu Fórmula. También hicimos un video explicando justamente qué es esto. Un saludo para ellos y que pronto estaremos justamente teniendo algunos eventos con ellos. Bueno, vamos a platicar entonces de Ferrari. Vamos a tocar varios temas, la quali, la carrera, etcétera. Pero lo primero es platicarles justamente de las mejoras. Ya les había hecho un video en donde les decía más o menos qué se iba a mejorar. Y al final de cuentas, básicamente fue lo que yo les dije, con la excepción de que este GP no trajeron desde Maranello el nuevo alerón delantero. Hay que recordar que tienen todavía este plazo hasta Barcelona. Lo que sí trajeron fueron 2 actualizaciones. Una que será también para el resto de la temporada, que es con las mejoras con el conducto de aire trasero. Hay que recordar que la suspensión trasera de este SF25 es la que sufre muchísimo. Y también justamente para ayudar en el caso del performance para este GP en específico, alerón trasero también. 2 mejoras ahí en el alerón trasero fue lo que presentó Ferrari ante la FIA como mejoras para este circuito. Estas implementaciones estuvieron probando, Leclerc y Hamilton sufriendo sobre todo con los frenos. Decían simplemente que no había, quejándose por la radio en varias ocasiones ambos pilotos de Ferrari. Y la realidad es que veíamos que ya se venía una tragedia. La puesta a punto para una vuelta otra vez no se veía nada bueno. Pero sorprendentemente el ritmo de carrera lucía bastante bien. Después de las 2 primeras sesiones en la muestra, Ferrari se veía como la segunda fuerza, solamente por debajo de McLaren en ritmo de carrera. Pero para una vuelta estaban debajo inclusive de Williams, de Alpine. Se veía muy mal ese SF25 a una sola vuelta. Así que así llegamos justamente a la calificación. Y como les digo, se confirmó justamente este desastre. Los Ferrari avanzan, sí, sin problemas a Q2, pero justamente en la segunda sesión de la parte clasificatoria, ni Charles Leclerc ni Lewis Hamilton logran hacer vueltas competitivas. Hacen 2 y en la segunda, ya para el final, que termina el tiempo de esta sesión, no logran mejorar los Aston Martin. Y además con neumáticos medios. Tanto Stroll como Fernando Alonso terminan por derrotarlos. Y con esto entonces, una decepción, una vergüenza. La primera vez que Ferrari no logra clasificar ambos autos para la Q3 en una carrera que se realice en el circuito de Imola. Obviamente caras largas. En lo particular yo me identifico mucho con Leclerc. Para mí, por eso lo admiro mucho, por eso lo banco tanto. Frustrado, enojado, decepcionado, con vergüenza, porque sabe que ante la afición los tifosi exigen mucho y él frustrado, él sabe que no puede hacer mucho más, pero en la radio mentando madres, con unos ojos llorosos de impotencia. Hamilton se lo tomó un poquito más tranquilo, evidentemente sabía que también que se veía que estaba enojado de 7 veces campeón del mundo, pero él tomándolo un poco con más experiencia, pero evidentemente ambos frustrados porque no podían hacer mucho con ese auto. Y aquí entonces voy a tocar un tema con el team principal francés Frédéric Vasseur. En lo particular he sido de los que lo han apoyado, creo que bajo su gestión se han avanzado bastantes pasos positivos. Sin embargo, evidentemente ya tenemos que empezar a cuestionarlo, porque en Ferrari se tienen que dar resultados. Y esta temporada pintaba para que se pudiera pelear. De hecho, él ya confesó y declaró justamente este fin de semana, porque evidentemente después de esta decepción en quali vinieron muchas preguntas, muchas interrogantes, y él dice que el concepto del auto ya estaba en un 90% aprobado.
tras la llegada de Loïc Serra. ¿Quién es Loïc Serra? El director técnico del equipo. Hay que recordar que llegó ya avanzada la temporada el año pasado, en 2024. Tras la salida de Rico Cardile, Vasseur toma ese puesto interino como director técnico. Entonces, él aprobó el diseño de este auto. Él aprobó que se reformara el SF25 y no que se mejorara el SF24. Entonces, ya también va siendo tiempo de que empezamos a cuestionar a Vasseur. Tiene que dar resultados y no los está dando. De hecho, él mismo ya está frustrado, ya es un semblante mucho más de enojo, ya no es ese tipo bonachón que sabemos que se mete a celebrar con otros pilotos, que siempre sus respuestas son mucho más en broma. Aquí un reportero de Canal Plus o Canal Más, la televisora francesa, le cuestiona, oye, pues si ya saben que el problema es la suspensión, ¿por qué no la cambias? Y él enojado, prepotente inclusive, diciendo como de, sí, yo ahorita voy a aprender de ustedes. Termina declarando, e insisto, ya se nota muy tenso, muy frustrado, cuando él normalmente no es así. Vamos a escucharlo. On raconte que le problème est identifié, que ce serait autour de la suspension arrière et que donc il y a des jours meilleurs qui Ce que j'adore avec les journalistes, c'est que j'en apprends plus avec vous que pendant les week-ends de... C'est une question, oui, donc, c'est pas ma réponse. Voilà. Alors c'est quoi donc la situation? La situation, c'est qu'on n'est pas là où on voudrait être, mais qu'il n'y a pas un point qui est défaillant sur une voiture, jamais, comme il n'y a pas un truc magique sur celle qui gagne ou quoi que ce soit. Donc on travaille, on essaye de progresser partout, mais voilà, il n'y aura pas de point magique. Bueno, pues ahí está justamente con Vasseur, que insisto, ya hay que empezar entonces a juzgarlo, hay que empezar a señalarlo, porque tiene que dar resultados y no los está dando. Bueno, con esta entonces decepcionante clasificación, ambos Ferrari terminan en P11 y P12, Leclerc en 11, Hamilton en 12ª posición. Y llegaba entonces el día de la carrera, se tenían un poco de esperanzas, porque insisto, la realidad es que el muestreo en ritmo de carrera mostraba que Ferrari presentaba el segundo mejor ritmo por detrás de los McLaren, pero es un circuito muy difícil para adelantar allá en Imola. Ambos pilotos entonces con estrategias diferentes, separadas auténticamente. Leclerc empezando con neumático medio y Hamilton iniciando con el compuesto duro. En la largada, Charles Leclerc hace una buena maniobra bastante temeraria. De hecho, pasó muy cerca de su compañero de equipo Lewis Hamilton, a punto de tener un contacto a los Ferrari, lo que hubiera arruinado evidentemente el fin de semana por completo. Pero Leclerc logra entonces avanzar una posición y se coloca en 10. Por su parte, Hamilton justamente tuvo que frenarse para evitar el contacto con Leclerc, así que mantiene la posición y se queda por detrás de Kimi Antonelli, que sería un dolor de cabeza en la primera parte de la carrera. Y aquí entonces vamos a empezar a repasar primero lo que hizo Charles Leclerc, porque prácticamente después de eso empezó a agarrar un buen ritmo y en la vuelta número 3 termina atacando a Gasly, lo presiona además, de hecho comete un error el piloto francés de Alpine y termina saliéndose a la grava. Leclerc aprovecha evidentemente y se queda con esta posición, avanza uno más, entonces ya estaba en 9, ya estaba sumando más puntos el piloto monegasco. Empieza a tomar buen ritmo de carrera Charles Leclerc, de hecho también consigue vuelta rápida y tiene una radio que lo muestra la transmisión y dice: creo que estos neumáticos van mejor de lo que esperamos. Todos pensamos, ok, se va a ir un poco largo. Y aquí ven entonces el primer gran golpe que da Ferrari en la carrera. A la vuelta 11 terminan llamando a boxes de manera sorpresiva y rápida a Charles Leclerc y le cambian el compuesto por duros. A muchos nos sorprendió justamente esta decisión, pero bueno, al final de cuentas termina perdiendo muchas posiciones Leclerc. Sin embargo, a la postre veremos que sería una estrategia muy correcta, muy innovadora, tanto así que prácticamente los demás terminan por copiarla. Hay que recordar que en Imola es un circuito que es muy difícil de rebasar, pero que el undercut es muy preciso. ¿Y por qué sorprende? No tanto por el hecho de hacer un undercut, insisto, ya sabemos que en Imola de las mejores maneras para rebasar es justamente con estrategia. Lo que sorprende es que todos parecían, o por lo menos antes de la carrera, parecía que solamente se iba a ir una parada. Pero Leclerc y Ferrari se arriesgan. Así que entra Leclerc a boxes y le cambian ese compuesto medio por los duros. Le ponen esas llantas en color blanco. Cuando Leclerc entra, estaba por delante de él Stroll, Albon, Sainz, Alonso, Russell, Norris, Piastri y Verstappen. Y cuando sale Charles se encuentra en la posición 17. Los equipos se dan cuenta de esto, que tal vez entonces esta estrategia o esta carrera va a ser estrategia a 2 paradas. Y terminan llamando tanto a Sainz como a Russell en la siguiente vuelta. Sin embargo, ambos autos salen de boxes por detrás de Leclerc, es decir, primeras 2 víctimas de la estrategia de Ferrari y el monegasco. Una vuelta más llaman a Alonso y también sale por detrás de Leclerc, es decir, ya 3 víctimas con este llamado pronto a los boxes. E insisto, los demás equipos se dieron cuenta que salió muy bien esa estrategia de Ferrari, que el McLaren básicamente copia. Llama también temprano a los boxes a Oscar Piastri, que había perdido la primera posición con Max Verstappen. Termina entrando, sale justamente él nada más por delante de Leclerc, quiero decir, y empieza a remontar.
Leclerc también se ve con buen ritmo de carrera y básicamente iba detrás de Piastri. Iban rebasando autos y autos y autos. Piastri evidentemente con un ritmo más endemoniado porque además su consigna era recortar la distancia con Max Verstappen, que estaba el líder de la carrera, y Leclerc se tardaba un poco más, pero también termina rebasando a 3 autos en pista. Leclerc hace un gran movimiento sobre Yuki, también rebasa a Oliver Burman y hace lo propio con el Sauber de Nico Hülkenberg. Repito, Leclerc estaba volando en pista. Pero entonces, unas vueltas más tarde, tiene que abandonar Esteban Ocon y tenemos el primer safety car de la carrera en específico. Este fue un virtual safety car, es decir, no tuvo que entrar al auto de seguridad, sino que los autos tuvieron que detener su velocidad en pista porque Ocon tuvo la oportunidad de orillarse un poco con una escapatoria, entonces simplemente tenían que retirarlo de la pista. Leclerc aprovecha porque, ya decíamos, no le iba a alcanzar para ir a solamente una parada. Vuelven a llamarlo a boxes y terminan poniéndole otra vez duros. Y sigue teniendo buen ritmo. Empieza a activar esa vida del compuesto en color blanco. Y Leclerc entonces empieza a ir también de buena manera. Rebasa primero a Lance Stroll y rebasa también a Alonso. Es decir, deja atrás a los dos Aston Martin que justamente lo habían vencido un día antes en clasificación. Pero no solamente fue los Aston Martin, sino que fue primero por Kimi Antonelli, rebasa ese Mercedes con un gran movimiento y también hace lo propio con Isaac Hadjar, rebasando ese Racing Bulls, ambos movimientos justamente saliendo de la recta principal, que es básicamente la única zona prudente para poder rebasar en Imola. Para la vuelta 42, entonces Leclerc ya se encontraba en el puesto 6, pero justamente en esa vuelta Kimi Antonelli también tiene problemas con su monoplaza, por lo que salen banderas amarillas, pero aquí sí entonces hay safety car, es decir, el auto de seguridad de manera física viene para que justamente los autos se enfilen detrás y Leclerc entonces pregunta, ¿qué onda? ¿Entramos a boxes por el compuesto suave? Hay que recordar que para esta carrera se trajo el C6, el compuesto más suave que existe para Pirelli, pero justamente le dicen, ¿sabes qué? No entres porque son 17 vueltas los que faltan, es muchísimo. Te van a explotar esos neumáticos. Leclerc dice, ¿seguro? Sí. Bueno, pues ni modo, y ya no lo paran a boxes. Algo que no sabía Ferrari, evidentemente menos Leclerc, es que el auto de seguridad tardó muchísimas vueltas. Entonces, al final de cuentas, fueron nada más 10 las que realmente iba a tener que hacer Leclerc a full. Y de hecho, como varios entraron a boxes, de hecho Hamilton, que ahora vamos a platicar también su carrera, termina entonces Leclerc quedándose con la 4ª posición. Pero, insisto, Albon iba a salir detrás de él en la 5ª y Albon con puesto nuevo, con llantas en mejores condiciones, Leclerc con esos duros de ya prácticamente más de 15 vueltas, por lo que entonces iba a ser muy difícil defender. Sin embargo, el monegasco, otra vez dando una clase del manejo que tiene, termina defendiendo primero en algunos sectores a Albon, termina maniatándolo, no dejando que lo ataquen. Y después en la vuelta 60 hay un ataque de Albon saliendo de la primera recta ya para las primeras curvas. Y Leclerc para mí es una defensa dura, pero limpia. En ningún momento Leclerc termina, aventándole el auto hacia la derecha para el piloto de origen tailandés. Yo veo que se mantiene en pista, no tendría por qué darle justamente espacio porque él tenía la cuerda, él tenía justamente todavía la pista enfrente y Albon en ningún momento estuvo tan adelante de Leclerc, que estaban casi rueda con rueda. Entonces Albon es el que decide frenar porque evidentemente si no iba a haber contacto, pero Leclerc tenía la posición para mi gusto. Una defensa muy fuerte. Termina después la FIA de esto investigándolo. Por cierto, también en este duelo aprovecha Hamilton porque, repito, Albon se sale de la grava y termina ganando la posición el piloto inglés de Ferrari. Pero la FIA entonces dice que van a investigar a Leclerc y por radio le indican al monegasco que tiene que devolver la posición para evitar justamente la sanción, para evitar la penalización, porque ya no iba a haber tiempo de cumplirla, obviamente, en boxes de mucho menos. Y bueno, Leclerc enojado, a mí también me enoja. Para mí esa ni siquiera la debieron de investigar. Aunque creo que Ferrari se precipita un poco, tenía que haber confiado en su piloto y dejarlo. Chingue su madre, total. A final de cuentas pierdes una posición, no pasa nada. Tampoco es que se estaba peleando por el podio, ¿no? Se estaba un poco lejos. Entonces, creo que Ferrari tuvo que haber confiado en Leclerc, terminan cediendo antes de que venga una penalización. Prácticamente una vuelta más adelante, Hamilton termina rebasando a Leclerc. Ya Leclerc no tenía neumáticos, auténticamente. Y, pues les digo, tiene que devolver la posición a Alexander Albon, por lo que entonces el monegasco termina en P6 la carrera. Vámonos ahora con la carrera de Lewis Hamilton, porque ya platicábamos un poco de lo que hizo Leclerc, y al ver esto Hamilton, él justamente le pregunta a su equipo, Ricardo Adami, oye, ¿y si vamos a boxes? Hay que hacer un undercut, porque no puedo rebasar a Kimi. Se le indigestó todo el inicio de la
Se le indigestó todo el inicio de la carrera el piloto italiano a Hamilton. Pero decían, no, es que en este momento no, porque ahí sí vas a perder muchas posiciones. Entonces mantuvieron en un stint muy largo a Hamilton, además que, insisto, él tenía también el compuesto duro. Ya Hamilton sufriendo obviamente con el desgaste de los neumáticos, de hecho Piastri después de que hace su parada, que ya lo revisamos, termina rebasando al piloto británico, pero llega este safety car de Esteban Ocon y le viene como anillo al dedo a Hamilton, que termina entrando a boxes y le cambian el compuesto a los medios. También aprovecha Kimi Antonelli y entra a boxes, sale por delante de Hamilton en P6 y Hamilton sale en el puesto 7. Pero ahora sí, con mejores compuestos, con mejor ritmo, le asentaron muy bien ese cambio de neumáticos a Hamilton y termina unas vueltas más tarde rebasando a Kimi Antonelli, ahora sí hasta de manera fácil inclusive lo de Hamilton, algo que obviamente no había podido con el compuesto duro, ahora sí lo hace muy bien y el piloto británico empieza a tener un buen ritmo. Unas vueltas más adelante hace lo propio con Isaac Hadjar y ya estando en el puesto 5 viene el otro abandono justamente de Kimi Antonelli. Entra ahora el safety car y Hamilton aprovecha para entrar justamente a boxes y volver a cambiar neumáticos. Hamilton sale con el compuesto duro en la posición número 7 por detrás de Alex Albon y por detrás de Charles Leclerc, que eran los inmediatos, ¿no? Obviamente Verstappen, Piastri y Norris estaban por delante, pero me refiero como a los inmediatos. Entonces Hamilton empieza a tener un gran ritmo también de carrera, empieza a remontarse, empieza a cortar la distancia entre Alex Albon, que empieza a tener justo esos ataques sobre Leclerc. Aprovecha lo que ya les contaba, ese duelo que tuvo el monegasco con Alex Albon, con ese Williams, y Hamilton aprovecha para robarle esa posición número 5 a Alex Albon, se pone por detrás de Leclerc y prácticamente una vuelta más tarde, aprovechando que su compañero de equipo ya no tenía neumáticos, que Leclerc había desgastado muchísimo ese compuesto duro, además que tenía más de 17 vueltas de vida. Hamilton rebasa con facilidad a Leclerc, un buen movimiento, sin oposición básicamente, peleando limpio los Ferrari, y Hamilton entonces de esta manera hace una gran remontada, viviendo además su primer premio como tifosi, como parte de Ferrari en Italia, la gente entregada, Hamilton súper contento, insisto, se quedó pues básicamente nada más a un paso del podio, obviamente estaban en otra liga, tanto Verstappen como los McLaren, pero una gran remontada que tuvo Lewis Hamilton en esta carrera, en el Gran Premio de la Emilia-Romagna, y esto dijo justamente con la emoción de haber quedado en el P4. So happy. Firstly, the experience with the Tifosi, wow. It's been incredible. So, grazie a tutti. Thank you to everyone that came out. And then I definitely didn't expect for us to finish fourth today. But the car really felt great. The team did a fantastic job with the strategy. Viviendo el sueño de básicamente todos los pilotos, de todos los niños que sueñan con alguna vez manejar un auto de carreras, lo que está haciendo ahora Lewis Hamilton, a pesar de que no tiene el mejor auto, pero pues por lo menos está viviendo justamente este sueño. Ahora, ¿por qué chingados no podemos calificar bien si estamos presentando este ritmo de carrera que es solamente por debajo de los McLaren en la generalidad de la temporada? ¿Por qué diablos en calificación seguimos volteando? Ni siquiera se ha estado cerca de poder pelear una pole, o sea, se ha estado lejísimos. Tanto Hamilton sabemos que tiene muchísimas poles en la historia y Leclerc sabemos también que es un piloto rapidísimo en una vuelta. ¿Qué es lo que está pasando? La cuestión está, que lo vengo diciendo en todos los videos que les he hecho, en la parte trasera. La suspensión trasera es la que está mal en Ferrari. Pero entonces, ¿qué ocasiona esto? Ocasiona que el auto no tiene un buen agarre, es decir, el downforce necesario para tener una buena tracción del auto no se está presentando. Esto es vital al momento de ir rápido. ¿Por qué? Porque evidentemente, sobre todo en las curvas lentas, tienes que tener tracción para salir lo más rápido posible y que la velocidad punta te compense en las rectas. El SF25 no está presentando esto. Es muy inestable para las curvas lentas. Es muy inestable en general para todas las curvas. Entonces no tienen esa velocidad. Es muy lento en la calificación el auto tanto de Hamilton como de Leclerc. Pero por el contrario, en la carrera, al ser un auto justamente que no desgaste, que no le exige a los neumáticos, mientras más ligero sea, es decir, mientras más vayan gastando combustible, va volando literalmente ese auto. Por eso es que un circuito tan difícil de rebasar, aquí Hamilton y Leclerc tuvieron rebases prácticamente que no se habían visto en muchos años en Imola, por lo menos en los últimos años, porque la diferencia de ritmo era abismal, era mejor, insisto, solamente estaba por debajo de los McLaren y obviamente Max Verstappen, que con aire limpio pues también aprovechó, pero en general Ferrari tuvo un gran ritmo de carrera en Imola. El tema es justo eso, que si no se arreglan los problemas de calificación, no hay manera, Hamilton lo dijo. Si se logra arreglar las deficiencias al momento de calificar, vamos a poder empezar a pelear por carreras. El tema es que si no se empieza a pelear por carreras ya, no va a alcanzar para pelear el título. Yo reitero, cada carrera que pasa que no se tiene un triunfo, van
bajando las posibilidades de poder pelear por los campeonatos. Si bien es cierto, todavía faltan muchas carreras, se empieza a alejar este sueño. Además, es el inicio poco ideal que hubiéramos querido. Ya veremos qué pasa en Mónaco, también un circuito en donde la calificación no es lo importante, es lo más importante. No creo que nos vaya bien, sinceramente, y de hecho, justo Leclerc también lo cree. ¿Vu ce week-end vous permet d'être optimiste pour Monaco la semaine prochaine? No. En fin, ya veremos cómo nos va justamente en el Principado. Yo no le tengo mucha esperanza, insisto, porque es una carrera en donde la calificación es vital y no se está teniendo ese ritmo a una vuelta. Ya Barcelona ya veremos, porque ahí entonces se van a emparejar mucho más las cosas en general, porque ya no tendrán alerón flexible ni Mercedes ni McLaren, obviamente no Ferrari, pero se emparejará. Se emparejarán estas cosas, entonces ya veremos. En Barcelona tengo más esperanza. En Mónaco, sinceramente, no creo, a menos que literalmente Leclerc haga un milagro, que él no espera milagros. Él lo ha dicho. Pero ya veremos qué pasa. Por lo pronto, entonces, yo me despido. Te invito a que te suscribas a este canal, que le des like si te gustó este video, que me dejes en los comentarios si quieren saber algún video en específico de Ferrari, inclusive historias, no lo sé. Ya saben que aquí es iFerrari, la sección especial que tenemos en Tu Fórmula para hablar del equipo más histórico y más ganador dentro de la Fórmula 1. Recuerda también suscribirte, darle like, darle a la campanita, quiero decir, porque toda la semana tenemos contenido. Sigue también semana de carrera, ahora vamos justamente a Mónaco y tendremos en vivos, tendremos videos cortos, publicaciones en las redes sociales, por supuesto, también para que nos sigas. Estamos en todos lados. Por ahí puedes encontrar mucha información de la Fórmula 1. Por lo pronto yo me despido. Mi nombre es Cristian Can y esto es Tu Fórmula.